Suscríbete y deja que la historia hable por sí sola. La grandeza empieza con una voz. Demóstenes. El poder de la palabra. El destino no estaba de su lado. Desde niño todos lo veían como un fracasado, tartamudo, frágil, ridiculizado cada vez que intentaba hablar en público. En una Atenas donde la oratoria era el arma más poderosa, él parecía condenado al silencio. Pero lo que nadie sabía era que ese niño poseía algo más fuerte que el talento. Tenía una voluntad inquebrantable. Demóstenes nació en una Atenas donde las palabras podían mover ejércitos, donde un discurso podía decidir el destino de una nación. Pero él no podía hablar con claridad. Cuando lo intentaba, su lengua se trababa, su voz se apagaba y las burlas no tardaban en llegar. Muchos habrían aceptado su destino, habrían guardado silencio, pero él decidió luchar. Día tras día se entrenó como un guerrero, pero su campo de batalla no era la guerra, sino su propia voz. Se fue al mar, donde las olas rugían como un ejército en plena batalla. Allí, con piedras en la boca, gritaba, forzando su lengua a obedecer. Subía colinas y hablaba mientras corría, entrenando su respiración. Practicaba frente a un espejo, controlando cada gesto, cada palabra. No pasó un día sin que trabajara en su arte. Porque sabía que la grandeza no se regala, se construye. Mientras otros jóvenes disfrutaban de la comodidad, él pasaba noches enteras en vela, escribiendo discursos, ensayando su tono, perfeccionando su dicción. No tenía un don natural, pero tenía disciplina, y esa sería su arma secreta. Años después, Atenas se encontraba en peligro. Un enemigo implacable avanzaba desde el norte. Filipo II de Macedonia no solo conquistaba tierras, conquistaba voluntades. Con oro compraba lealtades, con ejércitos imponía su ley. Y mientras muchos políticos se vendían o callaban, una voz se alzó en las plazas de Atenas. Era la voz de un hombre que había vencido su propia debilidad. Era la voz de Demóstenes. Sus discursos, conocidos como las Filípicas, eran relámpagos en la oscuridad. Con palabras afiladas como espadas, despertó a un pueblo dormido. Denunció la corrupción. Advirtió sobre el peligro. Llamó a la unidad. Cada frase era un golpe. Cada argumento, un escudo contra la indiferencia. Atenas tenía que luchar. O perderlo todo. Pero luchar contra un enemigo es fácil. Lo difícil es luchar contra el miedo de los tuyos. Muchos le dieron la espalda, otros lo acusaron de exagerado, de soñador. Pero Demóstenes no se detuvo. Viajó por toda Grecia, uniendo ciudades, convenciendo a los indecisos. Y cuando llegó el día de la batalla, él estaba allí, en primera línea, no con una espada, sino con la fuerza de sus palabras. La historia, sin embargo, es cruel con los valientes. La guerra llegó, y Atenas perdió. Filipo II triunfó. Y su hijo, Alejandro Magno, continuó su legado. Atenas cayó en la sombra de Macedonia, y los enemigos de Demóstenes lo persiguieron. Lo encarcelaron, lo humillaron, lo exiliaron. Pero incluso en su peor momento, su voz no se apagó. Cuando intentaron doblegarlo, respondió con lo único que siempre había tenido: su determinación. Mientras otros aceptaban la derrota, él siguió luchando. Incluso en el exilio, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, Demóstenes no se rindió. Volvió a Atenas, intentó recuperar su posición, volvió a hablar en las plazas, pero el poder de Macedonia era demasiado grande, y los enemigos dentro de su propia ciudad lo traicionaron. Lo declararon enemigo público y lo persiguieron hasta el último rincón. Se refugió en un templo, rodeado por los dioses que alguna vez Atenas había venerado. Sabía que su fin estaba cerca. Sus enemigos no tardarían en encontrarlo. Pero si algo había aprendido en su vida, era que la dignidad no se mendiga, se defiende. Tomó el veneno que había escondido, miró el templo por última vez y lo bebió. Cayó, pero no en la derrota, sino en la eternidad. Los macedonios lo buscaban para castigarlo, para silenciarlo. Pero ya era demasiado tarde. Demóstenes había decidido su propio destino. Había elegido morir libre antes que vivir como esclavo. Hoy, siglos después, su voz aún resuena. Sus discursos siguen siendo estudiados como el mayor ejemplo de oratoria. Su historia inspira a aquellos que alguna vez fueron ridiculizados, a los que dudaron de sí mismos, a los que creyeron que no tenían un lugar en el mundo. Porque Demóstenes nos dejó una lección eterna. El talento puede fallar, el destino puede ser injusto, pero la verdadera grandeza se forja en la voluntad de nunca rendirse.
Aquel niño tartamudo que fue humillado por su propia voz se convirtió en el orador más grande de la historia. Aquel hombre que no podía hablar terminó convenciendo a naciones enteras de luchar por su libertad. Su legado no es solo un conjunto de discursos, es la prueba de que la voluntad humana no tiene límites. Hoy, su historia nos recuerda que no importa cuán difícil sea el camino, si la voz de la convicción es lo suficientemente fuerte, nada puede detenerla. Continuará.